Imagina que es Nochebuena. Vas en un avión a 3.000 metros de altura, emocionada por ver a tu familia cuando de pronto un rayo parte el ala del avión a la mitad. El avión se desintegra en el aire y tú sales disparada al vacío, todavía amarrada en tu línea de asientos. ¿Qué probabilidades hay de despertar en el suelo? Hoy vamos a conocer la odisea de Julián Kepke, la mujer que cayó del cielo y tuvo que caminar 11 días en el infierno verde de la selva amazónica. Soy Silbrito y este milagro te va a dejar sin aliento. Todo comenzó en la víspera de Navidad de 1971. Julián se dirigía con su madre a tomar un vuelo porque iban a dirigirse a pasar las fechas de Navidad con su padre. Sin embargo, cabe mencionar que un año antes uno de los aviones de esta misma aerolínea se había estrellado, quitando la vida a 101 personas, incluyendo a 50 estudiantes que iban de intercambio. Sabiendo esto, el miedo al subir al avión estaba presente. De hecho, la madre de Julián le dijo la frase: "Tengo un mal presentimiento". A mitad del camino, el avión se encontró con mal clima y decidió realizar una maniobra brusca descendiendo 4.000 metros a una gran velocidad, intentando buscar una zona más densa con un mejor clima. Sin embargo, es aquí donde un rayo parte a la mitad del ala del avión y Julián recuerda las palabras de su madre. Ahora sí, todo acabó definitivamente. El avión se desintegró al impacto con el rayo y Julián recuerda haber salido despedida, todavía enganchada a su fila de asientos. Tuvo una caída impresionante, sin embargo, despertó en el suelo y despertó justo en el día de la Navidad. Aquí cabe mencionar un dato muy importante. Julián no era una pasajera cualquiera, ella era hija de una pareja de zoólogos que ellos se dedican al estudio de la fauna y la biodiversidad animal. Así que ella creció rodeada de todo este entorno y de hecho ella creció conviviendo con la selva y la naturaleza. Ella sabía que si encontraba un arroyo y lo seguía, el arroyo la llevaría a un río y el río la llevaría directamente a una civilización. Es lo que ella había aprendido de su padre. Él le dijo: si un día te pierdes en la selva, sigue el río. Y eso fue lo que ella hizo. Si te apasionan estas historias donde la realidad supera a la ficción, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Aquí en Silbrito Historias rescatamos los relatos que el mundo entero intentó olvidar. Suscríbete para que no te pierdas del próximo capítulo, porque a veces sobrevivir es solo el principio de la historia. Como les dije anteriormente, Julián despertó 24 horas después del incidente, justo el día de la Navidad. Despertó viendo hacia alrededor una abrumadora selva verde. Ella estaba lastimada, tenía la clavícula completamente destrozada, tenía un ligamento de su rodilla también fracturado, más los múltiples daños que le había ocasionado pues caer desde tanta altura y a una gran velocidad. Como dato importante, ella también perdió sus lentes y ella era completamente miope, o sea, de verdad le hacía muchísima falta sus lentes, solo veía como una mancha borrosa y ella tuvo que caminar así sin ver. Su primer instinto fue comenzar a llamar a su madre. La llamaba, pero nadie respondía, ni su madre ni ninguna otra persona. Y en esa búsqueda se encontró unos caramelos, que eran su único sustento y lo único que la mantuvo viva, pues durante los días que ella estuvo caminando en la selva. Así que, habiéndose reincorporado y sin encontrar a nadie más, decidió poner en práctica las enseñanzas de su padre y buscar un arroyo que la llevara a un río para poder tener la oportunidad de encontrar a alguna persona que le salvara la vida. Aquí ya su modo supervivencia se activó al 100%, evitando la maleza densa, que es donde normalmente se encuentran las serpientes al acecho, y decidió caminar por el arroyo, por los charcos de agua que ella iba encontrando. Decidió caminar con el agua que le llegaba hasta sus rodillas y empezó a utilizar un palo para tantear el terreno y no caer en un desnivel, o incluso para defenderse de las posibles mantarrayas o animales que estuvieran en el suelo del río. Los caramelos se le acabaron pronto. En esta travesía, en esta odisea que a ella le ocurrió de 11 días, ella perdió 9 kilos de peso. Estaba tan hambrienta que ya empezaba a tener mareos, tenía visión borrosa o la llamada visión de túnel. Sabía que estaba perdiendo un poco la conciencia de la realidad.
Así que lo que a ella se le ocurrió hacer para mantener su mente anclada a esta realidad, ponía en práctica cosas, problemas matemáticos que ella aprendió en la escuela, recitaba poemas, cantaba canciones. Durante esta caminata de días llegó un punto en el que ella se encontró partes del avión y se encontró una fila de asientos que todavía tenía a los pasajeros atados en él. Y ella evidentemente fue a revisar buscando a su madre porque todavía la estaba buscando. De hecho, ella tenía la esperanza de que su madre, al igual que ella, hubiera sobrevivido y estuviera tratando de llegar a la civilización. Sin embargo, los pasajeros que estaban ahí ya habían perdido la vida. Ninguno de ellos era su madre. Al pasar de los días, la herida del brazo de Julián empezó a llenarse de larvas de mosca. Estaba completamente contaminada y estas larvas estaban devorándole viva su piel. Imaginen el dolor. En su camino, Julián se encontró de suerte con una choza. También había una canoa ahí, pero no había personas. Nadie estaba ahí. Sin embargo, ella entró en la choza y buscó lo que pudo. Y entre esas cosas ella se encontró un bidón de gasolina que utilizó precisamente para sacar las larvas de mosca de su herida, y esto fue con una técnica que aprendió de su padre. Se aplicó la gasolina en la zona de la piel que tenía herida y las larvas empezaron a brotar de ella. Cansada de tantos días que había caminado por la selva, con hambre y herida, decidió quedarse en la choza y esperar que alguien la encontrara. Y eso al final fue la mejor decisión que pudo tomar, porque al final fue la decisión que le salvó la vida, que de hecho fue rescatada por 3 trabajadores locales que fueron a la choza y la encontraron ahí. Sin embargo, la primera impresión de ellos cuando la vieron fue de terror, porque la vieron en tales condiciones, tan delgada, que pensaron que era un espíritu. Pensaban que era la Yakumama, que es un espíritu de agua que lleva a los hombres a su perdición. Sin embargo, ella empezó a hablarles en el idioma, les explicó qué es lo que había pasado con ella, y los hombres decidieron ayudarla, la alimentaron y la llevaron en la canoa hasta la civilización. Fue un largo viaje en canoa de 7 horas. Sin embargo, cuando llegaron al final, ella por fin pudo reunirse con su padre, quien la recibió como un milagro caído del cielo. En entrevistas que le han hecho, ella se describe a sí misma no como una heroína, sino como una persona que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en base a los conocimientos que ella tenía. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que fue por instinto, suerte, o que realmente ese manual científico que le dieron sus padres fue lo que la ayudó a ella a sobrevivir en esa situación tan extrema? Si estuvieras en su lugar, sin anteojos y en medio de la selva amazónica, ¿habrías aguantado esos 11 días? Los leo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan sobre este milagro. Y si les gustó la historia, ya saben qué hacer. Soy Silbrito y recuerda, toda historia merece ser contada, pero solo la verdad merece ser recordada. Nos vemos en el siguiente capítulo.